están molestos, no están blancos. Entonces, hoja 4. Es la 4, la hoja 4. La que dice exportaciones, importaciones y tipo de cambio. Ajá. Ajá. O la del PIB. Todavía me lo estoy pensando, a ver, esperen. PIB, exportaciones, es que PIB, exportaciones, tipo de cambio. PIB. No sé, exportaciones, importaciones y tipo de cambio, chicos. Vamos a hacer la 4, la hoja 4. Entonces, aquí yo le voy a quitar el periodo. Ustedes saben que pueden dejárselo, simplemente lo ajustamos al final. La de base de datos, impulso, respuesta, y es la hoja 4, la que vas a importar. Empezamos en el 2000, mes 1. ¿Sí? Ok. Entonces es una base con frecuencia regular, mensual, y comenzamos en el 2000. Ahí está, 2000 mes 1. ¿Vale? Ya tenemos en esta base importada, según esto son 240 observaciones. Sí, puedo hacer los cubos. ¿Sí? ¿En dónde? En la opción, Opción, ¿ok? generar la opción, Ajá. y de ahí el inicio dice apariencia. ¿Ahí? Ajá, sí. Y ahí ¿Sí se ve mejor? Sí, no. Oh. Brown, no. Violeta, no. ¿Qué Excel A exporta? ver, bueno, vamos a intentarlo así, si no ya le dejamos con el azul que tiene. No, Pero igual dice en background, ¿no? A ver si nos cambia eso también. El azul oscuro. XP. mediano set. Pues yo nada más veo el blue light, bueno, el normal, el mediano, ¿es este? ¿No era de abajo? Ah, a ver, ¿cuál será este? Un poquito más. Hoja 4. Hoja 4. Pues como que lo veo igual, pero bueno. Sí, no, solamente le cambié el fondo, pero en realidad lo que es importante no lo cambia. Ok, listo. Entonces vamos a comenzar, chicos. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Aquí, ¿qué es lo que queremos ver? Queremos ver cuál es el impacto de este modelo de ecuaciones, ¿no? De las importaciones, las exportaciones y el tipo de cambio. Por ejemplo, ¿ustedes qué pensarían que va a determinar nuestras exportaciones o nuestras importaciones? ¿El tipo de cambio? ¿O las exportaciones estarán determinadas? Piensen en el caso de la economía mexicana. Por eso es imposible, o sea, aunque es un modelo teórico, pero no podemos alejarnos totalmente de la teoría, porque siempre tenemos que tener el contexto de nuestra realidad. ¿Cuál es la situación de la economía mexicana? Somos una economía que exporta, sí, pero también importa mucho. ¿En qué sentido? Si el valor de estas exportaciones son manufactureras, por supuesto el valor de las importaciones tiene un peso muy relevante dentro de nuestras exportaciones, porque un alto componente de lo que exportamos está en función de insumos importados, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, hay que estar pensando, bueno, ¿qué es lo que pesará más las exportaciones, las importaciones, el tipo de cambio? ¿Qué está influyendo más en ese sistema de ecuaciones?
Lo que queremos ver es precisamente la magnitud de los choques, si es un choque temporal, si es un choque permanente, y en qué, y la descomposición, ¿no?, de la varianza. Entonces, ¿cuál es un tip aquí? Vamos a tener variables reales y variables desestacionalizadas. Lo que yo les sugiero para este tipo de modelos es que le quiten la estacionalidad a las variables. Porque si nosotros graficamos, por ejemplo, ustedes no lo hagan, yo lo voy a graficar aquí. Si yo grafico mis exportaciones, seguramente va a presentar un patrón estacional la serie, ¿no? O sea, y si ustedes ven, siempre hay un pico hacia abajo y uno hacia arriba en ese comportamiento. Eso nos está hablando de estacionalidad. Ahí probablemente el caso de Eric podría ajustar, no sé qué serie traigas o si la estás haciendo con esta, pero tal vez después la hagas con la de autos. Y ahí vemos un comportamiento estacional. Entonces, cuando nos enfrentamos a eso, hay que quitarle esa estacionalidad precisamente para tener una serie de entrada, tal vez estacionaria desde el nivel, pero en segunda, para tener una variable más estable, ¿no? Porque la estacionalidad también nos puede quitar estabilidad. Hay otro tema aquí importante, que quizá en un futuro, cuando ustedes ya hagan sus modelos en sus trabajos, hay muchos econometristas que tienen el debate entre le quitas la estacionalidad a la serie y le quitas historia, o le dejas la estacionalidad. Entonces, todavía no hay una postura muy clara sobre si quitarla o no. Lo que se sugiere es quitarla para que tengas una variable más estable que te permita hacer un mejor análisis. Pero hay quien dice, no, deja la serie como está. Tal vez en un momento va a haber pruebas que nos permitan trabajar con series más problemáticas, ¿no? Y que nos permitan hacer buenas modelaciones. Entonces, aquí, ¿qué es lo que van a hacer si ustedes quieren desestacionalizar la serie? Nos vamos a ir a Pro. Abran la serie con la que están trabajando. Ok, la voy a cerrar para que no se confundan. Por ejemplo, voy a tener exportaciones, ¿no? Aquí yo la tengo en nivel, pero la voy a pasar a su hoja. Ahí está. Entonces, estas exportaciones me voy a ir a Proc y en Proc le voy a decir que me dé un ajuste estacional, porque lo que quiero es quitarle la estacionalidad a la serie, ¿ok? Entonces, lo puedo hacer por cualquiera de estas alternativas. También va a depender de qué alternativa nos permite el software, ¿no? Porque a veces no nos permite todas. Entonces, vamos a suponer que le decimos que lo haga por descomposición. Y aquí nos va a generar la serie ajustada, que es la que vamos a estar trabajando, que sería la XSA, ¿ok? Le voy a dar simplemente aceptar. No me voy a meter a todo lo demás, yo lo único que quiero es que me desestacionalice la serie. Y fíjense que aquí incluso, cuando hago esto, me da todos los componentes de la serie, ¿no? La serie original me da el ciclo, el suavizamiento, el componente irregular, la serie ya ajustada, y fíjense cómo cambia, no miento, la ajustada es la de abajo. Fíjense cómo cambia la serie. Comparen la primera, que es la serie original, con la segunda. Esos picos que se ven más marcados arriba, en la parte de abajo ya no están tan marcados. En la segunda gráfica tenemos la tendencia, el componente irregular y el componente aleatorio. ¿Ok? Bueno, ya está esa ajustada. Ya la tenemos aquí, XSA. Vamos a hacer lo mismo con las importaciones. Abrimos importaciones, nos vamos a Proc y le decimos que nos haga un ajuste a través del STL Descomposition y le damos a aceptar. Nos va a salir lo mismo, ¿ok? Y nos vamos a tipo de cambio. Fíjense que todas esas series son series en nivel, no tengo ninguna tasa. Ninguna tasa, ahí está. Bueno, ya están desestacionalizadas mis series. Y vamos a asumir que nuestras variables son estacionarias de orden 1. ¿Ok? Aquí lo asumimos porque yo sé que son estacionarias, pero el paso inmediato, una vez de desestacionalizar la serie, es probarla, ¿no? Hacer la prueba de raíz unitaria.
Yo la voy a hacer para importaciones. Alguien más hágala para exportaciones y alguien más para tipo de cambio. ¿Ok? José, ¿me ayudas con Tipo de cambio. tipo de cambio? Exportaciones, ok. Entonces vamos con la que está ya estacionalizada. Ok. Ajá, la SA. Solamente le vamos a aplicar una prueba, la liquidez aumentada. No se pone en primera diferencia, ¿verdad? Sí. Sí. Ah, Hay que estimarla en primera diferencia, ¿no? O sea, la prueba no la vamos a estimar en nivel, sino en primera diferencia. Para comprobar que en primera diferencia es estacionaria. Únicamente queremos comprobar que son estacionarias si las tuviéramos en primeras diferencias. Sí, ya las van a estimar una vez que abran en primera diferencia. ¿Sale? No la estiman en nivel. Nosotros asumimos que en primeras diferencias son estacionarias, porque si las estiman en nivel, no todas son estacionarias. Entonces, una vez que abras tu prueba de raíz unitaria, la disciplina aumentada, aquí le dices primera diferencia. Lo único que queremos es comprobar que sí son estacionarias en primeras diferencias. ¿Ok? ¿Ya quedó? ya. ¿Ya? Ok. ¿Sí? Ok. No, no hay problema, no hay problema. Ok, entonces ya comprobamos que son estacionarias en primeras diferencias. Vamos a hacer otra transformación. ¿Ok? Vamos a generar estas variables que acabamos de crear, pero las vamos a transformar a logaritmos. Entonces, para ello, le vamos a dar la instrucción yen LM, yo la voy a poner como LM, que va a ser igual al logaritmo de la variable MSA. Perdón. Ok, otra vez. Lo que le estoy diciendo es que me genere el logaritmo de las importaciones, que es igual a log, y entre paréntesis, la variable M-SA, es decir, mis importaciones desestacionalizadas. ¿Sí? Ya se las tuvo que generar. Voy a hacer lo mismo, pero ahora con exportaciones. Pueden trabajar sobre el mismo comando, únicamente cambien en la parte de arriba el nombre. ¿Okay? El comando es yen. Yen. Así. Ah, así. Es que no me da. Error. Y ya tengo mis tres variables generadas. Aló. A ver, póngale. Es con R, ¿verdad? Yen. A ver. Ah, es que le puse. Ya. ¿Ya quedó? ¿Sí? Oye, no se ve. No.
Ah, sí se ve. ¿Se ve mejor? Un poquito. Voy a abrirle la lupa a ver si se puede, ¿eh? M-A. M-A-L-I, el María. C-A. Ahí está, ¿ya lo ves mejor? Sí. ¿Sí? Ok. Blog. Bien. Ok, chicos, fíjense, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a graficar las tres variables que acabamos de generar. LM, tipo de cambio y exportaciones. ¿Ok? Ya las generaron antes de graficar para que no se atrasen. ¿Sí las generaron, Arely? ¿Viene? Henry. Ahí no es necesario que vuelvan a escribir el código, ¿eh? Solamente sustituye M por X por TC y se va cambiando. Okay. Cámbiale esta, deje. ¿Sí? ¿Ya está? Ok, seleccionen las tres variables y las vamos a abrir como grupo y las vamos a graficar. Nos vamos a View, Graph, decimos que nos haga un gráfico de barras. Bueno, ahora no se ve, ahora es un exceso de... Ay, Dios mío, ¿qué le hice esto? Ahora está demasiado grande. Sí. Bueno, no se alcanza a ver bien, pero más o menos tendría, y aquí además ya se modificó, no sé si es correcto o no. Fíjense, si le van moviendo con su teclado, con su mouse, se van haciendo, cambiando la escala. O sea, yo le fui cerrando así como le hacen en su celular para el zoom, lo mismo, ¿no? Pero ahí les di demasiado. Ya no se puede regresar a la escala. Bueno, fíjense que ahí ya no se ve tanto la tendencia. Ahorita que lo cambiamos a logaritmo ya no se ve tanto la tendencia. Pero ¿qué pasa si yo grafico la serie en nivel? No, es que vamos a graficarla ahora en nivel, las tres. Déjenme eliminar esto. Voy a seleccionar mis importaciones, mi tipo de cambio, y aquí van a salir muy dispares porque el tipo de cambio saben que tiene otra estructura, ¿no? El tipo de cambio lo vamos a quitar, solamente vamos a sacar importaciones y exportaciones. Lo abro como grupo y nuevamente gráfico. ¿Qué tengo ahí, chicos? Cuando ustedes tienen para cointegración dos series que se siguen, como es ese caso, y que caminan juntas, es un indicio de cointegración. Tendencia positiva nos está diciendo, es muy posible que tus series estén cointegradas, pero en nivel no son estacionarias. ¿Ok? Son cointegradas, pero no estacionarias. Entonces hay que hacer cambios. Bueno, ya graficamos, ese fue nuestro primer paso. Enseguida vamos a hacer nuestro modelo. Lo primero fue nuestro gráfico. Ahora vámonos con nuestro modelito. Voy a cerrar esto. Y vamos a usar las variables, ahora sí que generamos en logaritmos. Seleccionamos las tres variables. Le doy clic derecho y la abro. Pero ¿cómo lo vamos a abrir? Lo vamos a abrir como un bar. As bar. Open as bar. ¿Sí? ¿Ya están todos hasta ese paso?
¿Areli? ¿Sí? Lo abrimos y aquí nos va a salir la especificación de nuestro modelo VAR. Fíjense que tenemos un modelo VAR estándar, el vector de corrección de error, que es lo que vamos a utilizar para Johansen, el VAR bayesiano, el VAR switching y la frecuencia mixta, ¿no? Pero ahorita vamos a usar, que veamos que el VAR, parte del VAR es primitivo, ¿no? El VAR estándar, ¿ok? Aquí tienen ustedes las restricciones, ahorita no nos vamos a meter con nada de eso, eso lo vamos a usar en cointegración de Johansen. Entonces, ahí tenemos nuestro VAR, ¿y cuáles son nuestras variables endógenas que tenemos? Noten que todas las está trabajando como endógenas, ahí no tenemos variables exógenas o endógenas, todas nos las meten igual. ¿Cuál es aquí la clave para ustedes? Lo primero es que las vamos a meter en diferencias. Ya sea que ustedes generen previamente las diferencias, y si no, ahorita vamos a ver cómo lo hacemos aquí. Y la otra es que vamos a declararlo desde la más exógena a la más endógena. Yo estaría pensando que mi variable más exógena son las exportaciones. Perdónenme, las exportaciones. ¿Ok? Y que las exportaciones, o sea, la idea solamente es pensar cuál sería la más exógena. Acuérdense que el modelo trabaja un sistema de ecuaciones simultáneas y a las tres les da la misma importancia. Aquí solamente como de manera preteórica, tener siempre presente en función de qué variable creen que las otras dos están explicando. Entonces, yo voy a meter primero a mi variable de exportaciones, pero les había comentado que hay que meterle diferencias. Para eso solamente le van a poner la D previamente y entre paréntesis a la variable en logaritmos, ¿ok? Después, a nuestra variable que sigue, que son las importaciones, y posteriormente a nuestra variable en tipo de cambio. Cerramos. Ahí está, ¿ok? Aquí nos dice, ¿cuántos rezagos quieres tener? Bueno, le dejamos 2, como el modelo nos los diga, ahí lo vamos a dejar. Y todavía no tenemos variables exógenas, o sea, todavía no sabemos a qué nos vamos a enfrentar en el modelo. Bueno, ¿ya todos están hasta ahí? ¿Sí? Vamos a darle a aceptar. Y ahí está nuestro vector autorregresivo. Vean cómo es el vector autorregresivo y cuántas observaciones incluyó. Nos incluyó 237 observaciones. Y además es un modelo en donde estoy con mi variable dependiente, primero exportaciones, rezagadas contra todas. ¿Sí lo alcanzan a ver? O sea, ustedes ahí en su pantalla lo pueden ver mejor. Después tengo la ecuación de las importaciones nuevamente contra todas las rezagadas y el tipo de cambio contra todas las rezagadas. Ese es un modelo simultáneo. ¿Para qué nos sirve esto? Para nada. Nos sirve como un paso previo. Este no es el VAR todavía. Este es un VAR inicial que nos va a servir de base para lo que vamos a hacer a continuación. Si ustedes siguen explorando en la parte de abajo, van a ver que tienen su R cuadrado y fíjense cómo, o sea, aquí de manera intuitiva, si ustedes tuvieran que elegir un VAR, ¿cuál elegirían? De acuerdo a ese R cuadrado. El segundo. ¿Cuál? El segundo. El segundo, ¿no? Porque tenemos un R cuadrado más alto, porque nuestro criterio de información es el más bajo de los tres. Por ejemplo, el de Heike es el más bajo de los tres. Y bueno, ahí podríamos decir, ahí tenemos toda la información. Pero esa información en realidad no nos es útil, chicos, todavía. Solamente como un paso previo, ¿vale? Ahora, paso número 3, generar los rezagos óptimos. ¿Cómo vamos a generar los rezagos óptimos? Bueno, nos vamos a View. Posteriormente, estructura de rezagos. Ahí lo tenemos. Y le decimos que nos dé este criterio, ¿no? Del ancho de rezagos, ¿vale? Que es el último. Y le decimos ahí, fíjense, aquí ustedes pueden estar jugando con los rezagos.
O sea, pueden darle 8 rezagos, pueden darle 11 rezagos. ¿Entendido? Esta serie fue mensual, si no me equivoco. Al ser una serie mensual, el software por autonomía nos dice y nos sugiere 8 rezagos. Ya sea que elijamos 8 rezagos o incluso pueden jugar hasta con 12 rezagos. Aquí va a ser importante ir viendo cómo se mueve esta información. Vamos a hacerla primero con los 8 rezagos que tenemos. ¿Qué pasó, Mike? Después de estructura de rezago, ¿cuál era? Ya está en la estructura de rezagos, es el criterio del ancho de rezagos, ese texto está abajo. Ok. ¿Sí? Ok. Entonces vamos a comenzar primero con los 8 rezagos. Y ahí lo tenemos. ¿Cuál va a ser nuestro criterio de decisión para esto? Fíjense que aquí nos dice, vamos del rezago 0, 1, 2, 3, 4 hasta el octavo. Esta regla parece muy básica, pero es súper útil. El criterio para seleccionar el rezago o los rezagos óptimos es el criterio democrático. ¿En qué sentido el criterio democrático? El que tenga más asteriscos, el rezago que tenga más asteriscos es el rezago óptimo. Si ustedes ven, y ahora tenemos distintas pruebas. Tenemos la prueba de logaritmos, la LR, aquí es el criterio de Akaike, el criterio de Schwartz, el de Hanna-Quinn, y tenemos el error de predicción final. Y bueno, ¿no? Ahí están varias pruebitas que tenemos. Ahora, si ustedes notan, en el rezago 3 es significativo con el criterio de Schwartz, solamente. Ustedes lo pueden ver mejor en su pantalla porque si la hago más chica se va a ver súper pequeña. Hanna-Quinn. ¿Y el de Hanna-Quinn también? Ok, entonces ahí llevamos 2 rezagos, 2 pruebas que nos dicen que el mejor rezago es el tercero, porque las 2 tienen asterisco. Ahora vámonos con el octavo rezago. Nos da la prueba LR, nos da la prueba FPE y nos da la prueba de Akaike. Entonces ahí tenemos mayoría de votos, ¿no? 3 contra 2. ¿Cuál es el rezago óptimo? El octavo, según esto. Pero yo les dije que ustedes podían jugar con los rezagos. Vamos a ver si sí son esos o no. Vamos a ver nuevamente la prueba, pero ahora me voy a ir con 12 rezagos. ¿Por qué 12 rezagos? Porque mi serie es mensual. Entonces tengo 12 rezagos dentro de un año. Y fíjense que con 12 rezagos la historia cambia. Salud. Porque con 12 rezagos, ¿qué me dice? El 12. El 12, ¿no? Entonces, por eso es importante. Pero, ¿qué pasa si estas variables no se explican al año, sino le doy un margen más ancho de rezagos? Vamos a suponer año y medio, 18 rezagos. ¿Y esto por qué es importante? Para corroborar bien si sí son 12 rezagos o son 8. Y fíjense que si yo abro a 18 rezagos, siguen siendo 12 rezagos en donde aparecen más asteriscos. ¿Sí? ¿Todos vamos hasta ahí? ¿Esto para qué nos ayuda? Para concluir si son 8 rezagos o son 12 rezagos. Si yo me hubiera quedado únicamente con la prueba inicial y hubiera dicho son 8 rezagos, y hasta ahí. Pero el modelo probablemente estaría mal. Sin embargo, al abrirlo más y al abrirlo más, sigue coincidiendo en que el número de rezagos óptimos son 12. ¿Ok? Ya tengo mi número de rezagos. Vale. Sí, pero nada más que hay tipo de cambio. Sí. Sí, pero, o sea, sí, y claro, va a depender de la naturaleza de sus datos, ¿no? Buena pregunta, Javi. Aquí tenemos una serie que es mensual. Si ustedes tuvieran una serie trimestral, van a meter 4 rezagos o probablemente hasta 8, a ver si el resultado se da los 2 años y no en el año corriente. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer nuevamente? Pues nos vamos otra vez en la parte de arriba de esa pantalla al botón que dice Estimate. ¿Y qué vamos a cambiar aquí? Pues los rezagos. A nuestro modelo lo único que le vamos a cambiar son los rezagos. El 1 se lo vamos a dejar igual y le estamos diciendo que va del rezago 1 al rezago 12. ¿Ok? ¿Vamos bien? Es lo único que le vamos a cambiar, ¿sale? Y le doy a aceptar.
ya tengo mi modelo VAR. Y fíjense que si ustedes se van bajando, el modelo VAR está estimado con los 12 rezagos. Por eso es importante el criterio de rezagos, porque va del 1 al 12 para todas las variables. ¿Ok? Y vamos a ver en la parte final qué nos dice. A ver, ¿qué nos decía la teoría? ¿Y qué es lo que les mencioné yo? ¿De la R o de cuál? Del número de rezagos y del número de variables. Pues al momento de que incrementando también en R cuadrado porque se va metiendo más información explicativa. Por supuesto, aumenta el R cuadrado. En el otro teníamos un R cuadrado como de punto 40 y algo, en este se nos fue a punto 67. Entonces quiere decir que sí, que hay que meter más rezagos para explicar la dinámica de ese modelo. Eso es lo primero. Bueno, vamos a probar. Cuarto paso, creo que era el cuarto o quinto, ya no me acuerdo. Quinto paso, estimar las pruebas. Vamos a comenzar con normalidad, ¿ok? Nos vamos a View y nos vamos a prueba de residuales, Residual Test, y le damos normalidad, ¿ok? Y fíjense que aquí nos aparecen ya otras pruebas, porque estas son para el VAR. Nos aparece la prueba de Koleski, la de Dorn-Hansen y la de Ursúa. ¿Cuándo vamos a usar cada una? Tome nota. La de Koleski la vamos a usar cuando tenemos más de 80 observaciones. Me parece que la de Ursúa, eso se los corroboro bien la próxima semana. La de Ursúa me parece que se usa cuando son menos de 100 observaciones. ¿Cuál es la de 80? Koleski y Dorn-Hansen. Entonces aquí la covarianza de Koleski, pues tenemos 200 y tantas observaciones. Tendríamos que usar Koleski o Dorn-Hansen, cualquiera de las dos nos serviría. ¿Ok? ¿Quién fue Ursúa? ¿Quién fue Carlos Ursúa? Ese mismo todos lo saben, no hay duda que él es el prepa 9 definitivo. No, no fue de Banxico, Milton. ¿De la Secretaría No de fue de Hacienda? Banxico, pero por ahí andas. Sí, fue mexicano, claro. ¿De Hacienda? Fue secretario, fue el primer secretario de Hacienda de López Obrador. Pero cuando vio todas las políticas que pretendía hacer, dijo, mejor ahí nos vemos. No quiero después que mi nombre quede en la historia como un mal hacedor de política económica, ¿no? Entonces, y él es egresado, bueno, es un econometrista, acaba de morir, me parece, tiene un par de años, no sé bien cuántos. Y él fue un econometrista del ITAM. Entonces, bueno, ese señor fue su secretario de Hacienda de López Obrador. Para que vean que tenemos buenos econometristas, chicos. Algún día esperemos ver sus apellidos por ahí, en esas pruebas. ¿No? Milton. ¿Por qué dudan ustedes? Vemos. Ok, ahí está. Ahora sí, ya se saben los resultados. ¿Qué tenemos? Fíjense que aquí tenemos distintos componentes en esta prueba de normalidad. Tenemos el componente de sesgo, es la primera prueba. Aquí está, ¿todos la ven? Sí. Tenemos el componente de kurtosis, que es la segunda prueba. Y tenemos en la parte de abajo la de normalidad, que es la Jarquevera. Ahí está, ¿sí? Ahora, ¿qué son esos componentes? ¿Qué es 1, 2 y 3? El 1, 2 y 3 son las variables que incluyeron en su modelo y están ordenados de acuerdo al orden que ustedes le dieron al modelo. Es decir, el 1 corresponde a exportaciones, el 2 a importaciones y el 3 a tipo de cambio. Y cada componente tiene su probabilidad. Esa probabilidad nos está diciendo cuál es la variable que está más amolada de todas y con cuál es con la primera que tenemos que comenzar a trabajar. ¿Ok? Entonces, si yo quiero criterio de información, yo sé qué es lo que no les gusta. Prueba de hipótesis. Hipótesis nula para sesgo. Ok, no se compliquen tanto la vida. Criterio de decisión. Si la p-valor o si el p-valor es menor a 0.05,
no cumple con las condiciones de sesgo, de kurtosis o de normalidad. Entonces, para este componente, por ejemplo, vamos a comenzar a corregir sesgo, ¿no? O vamos a ver sesgo, normalidad. Y fíjense, ¿cuál es el componente que está más anulado de los tres? El tercero. ¿Cuál? ¿El 2? El 3. El 3. Sí, porque debe ser menor a 0.05. Si es menor a 0.05 no cumple las condiciones. Ajá. ¿Sí? ¿Así la notaste así? ¿O no? Ok. Vamos a trabajar con el componente 3. ¿Cuál fue el componente 3? El tipo de Tipo de cambio. Ok. Vámonos sobre esto mismo. Al final está el resids, que son los residuales. ¿Sí? Y ahí tenemos los residuales de las tres variables. ¿Todos están hasta ahí? ¿Sí? Ok. ¿Sobre cuál vamos a trabajar? Tipo de cambio. Entonces, en tipo de cambio vamos a observar el valor más atípico. Este valor más atípico, ¿para qué nos va a servir? Para instalar la variable Domi. Para meter nuestra variable domi. ¿Sí? Ajá. ¿Todos me siguen? Sí. ¿Sí ven el sentido de esto? Sí. Ok, entonces, según ese dato, es 2008 mes 10, ¿no? En donde tenemos el problema. 2008 mes 10. Bueno, ¿qué vamos a hacer para ello? Entonces, me voy a ir a generar una variable domi. ¿Ok? Vamos a la parte superior. En la barrita de comandos y le voy a dar yen dom igual a 0. ¿Sale? Yen dom igual a 0. ¿Verdad? Ya tenemos nuestra variable domi. Y entonces vamos a ubicar a nuestro mes. Ahí vamos a darle edit para que nos permita trabajar sobre la serie. ¿Ya abrieron la variable domi? ¿Sí? Ok, vamos a darle en edit para que nos permita modificar la serie. Y dijimos que el problema estaba en el año 2008 mes 10, ¿cierto? Sí. Ok, entonces ahí le damos un 1 y le damos un enter y cerramos la serie. ¿Ok? Regresamos a nuestras gráficas, a donde está nuestro modelo. Solo se pone en el mes que está ese valor atípico. Porque lo que queremos es ajustar la serie. Ok. ¿Listo? Edit. ¿Ya están todos otra vez en sus gráficos? Sí. ¿Arely? ¿José? No, me cerró. ¿Eh? Ok, nos esperamos porque José se graba el video, entonces A ver si no nos sale la cara. Ah, aquí está. Ya. ¿Ya? Ok. Entonces, una vez que está aquí, nos vamos nuevamente a Estimate. Si ya están en sus gráficas, nos vamos a Estimate. Pero, o sea, la domi... La cerraron. Ah, ok, sí. ¿Ya cerraron la domi? Sí. Ok. ¿Ya estás en las gráficas? ¿Ya le diste Estimate? Sí. Ok. Entonces ya tienen que tener esto. ¿Qué vamos a meter en las variables exógenas, chicos? Al domi. La domi. Exactamente. Ahí. ¿Vale? Y le damos a aceptar. Ya tenemos nuevamente nuestro modelo estimado. ¿Ok? Pero esa domi se va a aplicar a los tres residuales. Está trabajando sobre la que tiene problemas. Pero ¿cómo lo especificamos ahí? Ahorita, es que la DOMI es únicamente para ajustar el valor más atípico del componente que tiene problemas. O sea, eso ya lo detecta el programa. Sin que especifiquemos que se le aplique la DOMI a los residuales de la tasa de cambio, digo, el tipo de cambio, las exportaciones. Mira, lo aplicas sobre el tipo de cambio porque es la variable más atípica. En las otras, en realidad, el efecto es casi nulo, porque están muy cerca de la media. Entonces se les va a aplicar a las tres. Técnicamente la tendría que aplicar sobre las tres, pero a nosotros lo que nos interesa es que nos corrija la variable que está con problemas.
Sí, pero mi duda es, ¿el programa sí se lo va a aplicar a las 3? Sí. Ah, O sea, sí, pero el efecto, digamos, es un efecto marginal sobre las otras dos. porque están bien. Bueno, ahora sí que están alrededor de la media. Exacto. Ah, ¿Sale? Entonces, nos vamos nuevamente a View. Un tantito, No está mal. ¿Y no afecta, la DOMI no afecta el número de rezagos o algo así? No. Ah, ¿Por qué? ¿Qué te sale ahí? no, ¿No? No te va a afectar el número de rezagos porque desde los rezagos los estás especificando. Y acuérdense que en este modelo las dummies entran como variables exógenas. Solamente como un punto de apoyo de corrección de algún problema que tuviéramos. ¿Vale? Entonces, nuevamente nos vamos a prueba de residuales y a la de correlación. ¿Ok? Vamos a ver correlación. Permítanme la de normalidad, ¿verdad? Sobre la misma. Ahí está. sí mejoró. Ya la corrigió, ¿no? Y la corrigió tanto en sesgo como en kurtosis y, por supuesto, en Ajar-Rivera. Ya nos hizo todo el ajuste de nuestra serie. ¿Sí? ¿Estamos bien? Ok. Entonces, ¿normalidad tenemos, sí o no? Sí. Sí, ya tenemos normalidad. Vámonos con correlación. Para correlación, otra vez, view, prueba de residuales y autocorrelation. LMTs. Acuérdense que esa la trabaja con multiplicador de Lagrange, ¿no? Ahora, los rezagos que nos sugieren también y le damos a aceptar. ¿Qué pasa con esta serie? ¿O qué pasa con esta prueba? Bueno, hipótesis nula, no autocorrelación, hipótesis alternativa, correlación. Si mi p-valor es menor a 0.05, no pasa la hipótesis nula. En este caso, noten que todas las probabilidades son superiores. O sea, si la primera es 0.0027, pero en realidad aquí hay que darle el mayor peso al problema, ¿no? Si el grueso de mis residuales pasa la prueba, pues no te vas a detener por uno que no la pasa, ¿no? O sea, solamente sería el primero y tal vez el cuarto residual, los que quedan por debajo del 0.05. El resto de residuales están por arriba del 0.05. Por lo tanto, podemos decir que no tenemos también correlación. ¿Ok? ¿Listo? ¿Sí? ¿Seguros? ¿No hay dudas? ¿puedes repetir otra vez los criterios de decisión? Si mi p-valor es menor a 0.05, hay autocorrelación, perdón, hay correlación. Porque tu hipótesis nula era no correlación y la alternativa es correlación. ¿Vale? Bueno, vámonos a heteroselasticidad. View. Nuevamente prueba de residuales y ¿cuál de las dos quieren? Wide heteroselasticity sin términos cruzados o con términos cruzados. Vamos a hacerla sobre sin términos cruzados. ¿Ok? Sería la primera. Pruebas de residuales wide heteroselasticity no cross terms. ¿Ok? Criterio de decisión. Más bien, hipótesis nula de Maipato. Hipótesis nula, Mai. Homoselasticidad. Hipótesis alternativa, no homoselasticidad. No. Criterio de decisión, si el p-valor es menor a 0.05, rechazo la hipótesis nula. Si es menor, rechazo la hipótesis nula. Y ahí tengo un problema de heteroselasticidad, ¿no? Porque mi p-valor es menor a 0.05, por lo tanto, no pasa la prueba de homoselasticidad, tengo heteroselasticidad. ¿Ok? Y puede ser que tenga un problemita por ahí, insisto, el modelo tratamos de corregirlo, ya le corregimos normalidad, que era lo importante, pero no vamos a tener un modelo perfecto. O sea, si nos saliera perfecto que a todo dar, si no, pues no pasa nada. Pero esta prueba sí o sí la tiene que pasar la que vamos a hacer.
Si no la pasa, no hay más que hacer por ese modelo. Hasta ahí llegó nuestro proceso. No se fuercen al que tiene que pasar la prueba. Pueden dividir sus series, sí, pueden hacer dos modelos también, pero si esta prueba no la pasa, hasta ahí llegó la vida de su serie, ¿ok? Entonces no puede ser modelado por un modelo VAR. Y esa prueba es la de estabilidad. ¿Ok? Hay que seguirle los pasos. ¿Por qué? Porque mira, muchas veces si tú empiezas con la estabilidad, pero no has corregido otros problemas, te va a decir, pues no tienes estabilidad en el modelo, ¿no? Por ejemplo, si nosotros no hubiéramos corregido normalidad, no vas a tener estabilidad. Entonces es mejor primero corregir lo que ya sabes a lo que no. ¿No? O sea, si tú empiezas con un dolorcito como que en el brazo, pues ve al médico, o un dolor en el estómago, ve al médico, y no esperes primero a que te hagas un estudio de un infarto que te va a decir no tienes infarto, cuando probablemente sí tienes antecedentes de un infarto, ¿no? ¿Sale? Entonces nos vamos a View. Estructura de rezagos. Y aquí están las pruebas. Vamos a hacerlo primero de manera gráfica. Es la AR Roots Graph, que sería la prueba de raíces autorregresivas o el polinomio característico, por llamarlo de alguna forma. ¿Ven qué bonito modelo? Todo está dentro. Pero hay softwares en los que luego están afuera, ¿no? ¿Mande? Que hay softwares que luego sacan los círculos y son como al revés. Ajá. Es que me acuerdo No que, sé. que en R, o sea, ajá, se salen los círculos. Se salen los puntitos Ajá, del los círculo. puntitos. Sí, ese es el objetivo de ese examen. Sí, ¿no? Sí. Pero en ciertos softwares. No sé, ahí tendrían que revisar el software, pero Ajá. aquí la idea es que el círculo, el polinomio característico, tienen que estar todos los puntos dentro del círculo. Pero, Porque si están fuera del círculo, ahí vas a tener inestabilidad en el modelo. Por eso aquí eViews se te permite comprobarlo de dos formas. Hay unos puntos que quedan en el límite, pero no están fuera del círculo. Mientras no estén fuera, tienes estabilidad en el modelo. Y vamos a ver la otra prueba, que sería la misma, nada más que ahora en una tabla. Estructura de rezagos y en Roots Table. Y esta es mucho más eficiente. ¿Por qué? Porque aquí pues estás viendo que ninguno de tus rezagos está fuera de 1, es superior a 1. Todos son inferiores a 1, por lo tanto tienes estabilidad en el modelo. ¿Ok? ¿Sí? ¿Vamos bien? Fantástico. Bueno, ya que probaron que sí hay estabilidad en su modelo, que pasó las pruebas, nos vamos a estimar el impulso respuesta. Para ello vámonos a View, y en la parte casi última está algo que dice Impulse Response. Vamos a darle ahí clic. ¿Y qué es lo que tenemos que impulsos ver? responses. Bueno, vamos a tener distintas situaciones. Primero vamos a tener todos los impulsos aquí y todas las respuestas acá, ¿ok? Entonces, hay que corroborar que efectivamente se guarda el orden de nuestro modelo desde la más exógena hasta la menos exógena, o desde la menos endógena hasta la más endógena, en otro sentido. Y vamos a ver también las respuestas, están perfectas. Aquí nos va a aparecer el método. El método hay que corroborar que es un método asintótico. ¿Por qué? Porque fíjense que hay distintos métodos. Está el Monte Carlo, el Bootstrap, de distintas cosas. Nosotros estamos trabajando en un bar más clásico, ¿no? Entonces le damos el asintótico. Ok, ¿y qué otra cosa? Y además, ¿por qué el asintótico? Porque el asintótico nos va a permitir que salgan las bandas sobre las cuales vamos a ver si tiene un comportamiento adecuado o no. Los periodos que les vamos a dar aquí, vamos a dejarle los periodos que nos sugiere el software. Podrían ustedes cambiárselo, por ejemplo, a 12 periodos.
En este caso, que es una serie mensual, se la podrían cambiar a 12 periodos. Pero si es una serie trimestral, déjenle mejor las que les sugiere el software, porque lo que queremos ver es que el impulso y la respuesta, ¿en qué periodo? En el 12. No, En el primero. no, no. ¿Para qué quiero yo hacer un impulso-respuesta? Ah, para el pasado, ¿no? No, ¿No? en el largo plazo. Estos modelos son para evaluar la dinámica en el largo plazo, ¿ok? Entonces, ahí precisamente por eso hay que dejarle los que el software te sugiere cuando tienen poquitos periodos o poco, más bien pocos rezagos para que les deje el tiempo ahí interesante, ¿ok? ¿Qué otra cosa me falta? Ok, y vamos a ver ahora la definición del impulso. Tienen una pestañita al lado. ¿Ya la vieron? Vamos a la definición del impulso y aquí nos van a aparecer distintas alternativas. Vamos a tener las de residuales y las de Kolesky y las de impulsos generalizados, chicos. ¿Cuál va a ser la diferencia entre uno y otro? Bueno, primero en la de Kolesky los resultados ajustados, el orden de la información va a ser importante. Es decir, hay que corroborar que esto está correctamente ordenado de acuerdo al modelo inicial. ¿Y por qué va a ser muy importante? Porque si estuviera de forma incorrecta, eso sí va a afectar directamente en los resultados. Entonces, únicamente corroboren que esto mantiene el orden inicial. ¿Ok? Esa es la primera. Ahora, un cambio en esto también, además de que nos va a dar otros resultados, pues nos lleva a simulaciones distintas, a simulaciones diferentes. Y si ustedes usaran, por ejemplo, los impulsos generalizados, esos están basados en Pesaran y Shin. Esta propuesta es un poquito más actual, como del 98. ¿Y cuándo se va a usar esta de impulsos generalizados? Cuando no se sabe a ciencia cierta el canal más preciso de transmisión de los choques. Es decir, Kolesky es porque sabemos cómo se está dando la transmisión de choques, pero de impulsos generalizados no lo sabemos. Entonces se lo dejamos al mismo software que a través de toda la estructura de polinomios y de todo lo que hace, estime cuál es el mejor canal o el canal más preciso de transmisión de los choques entre las variables. Esas van a ser las dos diferencias entre usar uno u otro. ¿Ok? ¿Sí? Bueno. Pero en ese caso que estamos definiendo el orden, ¿no habíamos dicho que la tercera ecuación donde creo que las importaciones era el mejor modelo, bueno, de la ecuación del VAR, ¿no tendríamos que ajustar que esa sea la más exógena? No, porque ahorita tú estás partiendo, precisamente eso es lo que nos va a dar el impulso respuesta. O sea, el impulso respuesta ya en los resultados te va a dar, a través de cada variable, cuál es la que te explica mejor a tu modelo. Esa fue una inicial, por eso les dije eso no lo tomen en cuenta. Porque el VAR es una base inicial del modelo, no es, y siempre partiendo de la perspectiva teórica de las variables, ¿no? Entonces, el VAR no te va a estar diciendo en esos primeros resultados, esos resultados no te sirven a ti de nada. Lo que te va a servir es lo que estamos haciendo ahorita, el impulso de respuesta, porque es en donde vamos a ver cómo reaccionó la variable ante el choque. Eso sí nos va a ser útil. Ahora, sí tiene sentido lo que tú dices, bueno, la mejor variable o la mejor determinación quizás sería en donde las importaciones dependían de todo lo demás, pero no sabemos si eso sí se cumplió o no, y lo vamos a corroborar hasta esta última parte. Ok, entonces, vamos a hacer, puede ser que ustedes usen una u otra. Le voy a dar la de impulsos generalizados de Kolesky, perdónenme, la de impulsos generalizados nada más, y le voy a decir aceptar.
¿Qué tenemos ahí, chicos? ¿Qué le salió ahí? Pues también dentro del intervalo. Pues un montón de gráficos, yo sé. ¿Cómo lo leemos? Es cada variable respecto a cada variable, ¿no? Son los impulsos. Son los impulsos de los modelos que... Sí, o sea, exportaciones respecto a exportaciones, exportaciones respecto a importaciones, después respecto a tipo de cambio, tiempo y así, ¿no? Pero Es que no me acuerdo, ya se leía. Este se ve ¿Qué más, significa este eso, se ve chicos? más bonito. que están dentro del intervalo, no sé, no sé. A ver, ¿recuerdan sus clases con Javier Galán que les decía? O con Adrián si llegaron a eso, ¿no? 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 Ok, a ver, esto es precisamente, Mike, el resultado del impulso-respuesta. Todo lo que hicimos es para llegar a estos resultados. Porque estas gráficas nos van a dar información importante. Entonces, noten ustedes dos cosas. Tenemos la respuesta, es decir, la respuesta a un impulso de las exportaciones contra las exportaciones. Ahí lo tienen en el título. Después de las exportaciones hacia las importaciones, de las exportaciones hacia el tipo de cambio, de las importaciones hacia las exportaciones, importaciones contra importaciones, importaciones contra tipo de cambio contra importaciones, tipo de cambio contra exportaciones y tipo de cambio contra tipo de cambio. ¿Cuáles son las que no me son útiles? Pues las que son contra ellas mismas, ¿no? O sea, sí pueden ser útiles, pero no son tanto porque son contra ellas mismas. Yo lo que quiero ver en realidad es el choque de una variable respecto al resto. Bueno, vayan anotando. Por arriba, la línea que nos va a servir aquí de guía es la línea que pasa por el cero. Digamos, nuestra ordenada al eje de las X, ¿no? Esa línea del eje de las X. Entonces, esa línea nos va a servir para lo siguiente. Todo lo que esté por arriba de la línea son los choques positivos, las respuestas positivas. ¿Ok? Lo que esté por debajo son las respuestas negativas. Arlene, pensé que te había sido. Ya no te veía. Estabas muy oculta, Arlene. Ok, ¿sale? Entonces, eso es lo primero. Por arriba choques positivos, por debajo choques negativos. ¿Sale? Ahora, la siguiente cuestión. Si se mantienen siempre por arriba o por abajo, es una respuesta permanente. Aquí no hay respuestas permanentes, porque se mantienen por arriba y por abajo. O sea, son respuestas temporales. Entonces, para que fueran respuestas permanentes, nuestras líneas tendrían que estar por arriba o por abajo, para que fuera un choque y una respuesta permanente. ¿Sale? ¿Estamos bien? Bueno, para que sean significativas, ahí va la otra. Para que esto sea significativo, pues la línea negra y las líneas rojas tendrían que estar en el mismo lado. Las líneas rojas, ¿qué van a hacer? Pues de cierta manera son los intervalos, ¿ok?
Entonces, para que esto sea significativo, tanto las líneas rojas como las líneas negras tienen que estar ya sea por arriba o por abajo. Cuando unas están por abajo, por ejemplo, alguna línea roja está por debajo y la línea negra está por arriba, ese choque no es significativo. Esa respuesta no es significativa. ¿Ok? ¿Vamos bien? Entonces, vamos a tener respuestas temporales y respuestas permanentes. ¿Qué me pueden decir de esos datos? Por ejemplo, aquí. La primera pues no nos sirve mucho, pero la segunda, tenemos que entonces ante un choque en las exportaciones, más bien, es la respuesta de las exportaciones ante un cambio en las importaciones, ¿no? Entonces aquí, ante un choque en las importaciones, nuestras exportaciones van a responder en el segundo. Para esto nos sirve esto, Mike. No nos dice en cuánto, no sabemos en cuánto. Lo único que sabemos es en qué momento va a responder la otra variable, ¿sale? Entonces, ante un cambio o ante un impacto o un choque en las importaciones sobre las exportaciones, mis exportaciones van a reaccionar en el segundo mes. No va a reaccionar de manera inmediata, va a reaccionar en el segundo mes y de manera negativa. ¿Por qué? Porque fue un choque negativo. Las dos líneas, tanto la roja como la negra, están por debajo y son significativas. En el tercer mes reaccionan de forma positiva, es decir, primero las exportaciones se frenan, pero empiezan otra vez al tercer mes a reaccionar nuevamente de forma positiva, a recuperarse. ¿Por qué? Porque aunque está muy pegadito al eje de las X, pero en realidad el tercer mes está por arriba. Tanto las dos. Y se mantiene al cuarto mes. Al quinto mes, nuevamente se desaceleran las exportaciones, dado ese choque en mis importaciones. ¿Ok? ¿Vamos bien? Al sexto mes todavía es significativo, al séptimo mes esto ya no tiene importancia. ¿Ok? Ya no son significativos. ¿Vamos bien? ¿Y qué pasa con el tipo de cambio? Pues lejos de muchas veces lo que nos han dicho que el tipo de cambio se influye sobre nuestras exportaciones y demás, aquí vemos que en realidad no son significativos, ¿no? Al menos para la economía mexicana. ¿Por qué? Porque tenemos que nuestros intervalos están por arriba mientras nuestra banda está por debajo. Y eso nos lleva a que no es significativo. ¿Sí? La segunda, bueno, se las dejo de tarea que ustedes las analicen, que hagan el análisis. Van a poner toda esta práctica en su tarea, pero ustedes van a terminar de analizar estas prácticas. ¿Ok? Comparte la teoría que ustedes tienen, cómo impacta el tipo de cambio, etcétera. Si es un impacto permanente, una respuesta permanente o una respuesta temporal. ¿Vamos bien? Y vámonos con la última prueba. Granger lo hacemos, si les parece bien, el lunes para terminar este modelo. Pero vamos a terminar ahorita impulso-respuesta. Disculpen, descomposición de la varianza. Vamos a View. Y en la parte final está Variance Decomposition, que sería la descomposición de la varianza. Le damos a aceptar. Y nuevamente nos aparece un cuadro. Nos dice que la descomposición de la varianza está de esta forma. Para los periodos que tú estás trabajando, a través de que la vamos a estimar, a través de una estimación de descomposición de Cholesky. Y los errores estándar, quiero que los dejen sin nada, no quiero que los simules mediante completarlo. Y le damos a aceptar. Y nos salen nuevamente gráficas. Pero nosotros, aquí la gráfica a veces es difícil verla, evaluarla. Para ello, nos vamos a ir entonces a tablas. ¿Ok? Table. Aquí está. En el Output View, le decimos que nos dé las tablas. Y esto sí nos va a hacer la información. Fíjense que aquí tenemos la descomposición de la varianza de las exportaciones, de las importaciones y del tipo de cambio. ¿Qué significa esto? Bueno, todas nuestras variables básicamente tienen un componente autorregresivo importante
Fíjense que si ustedes suman, por ejemplo, 95.59 más 2.34 más 2.06 les va a dar 100. No lo van a hacer ahorita, pero luego lo hacen. Entonces, en cada uno de los rezagos, la suma les va a dar 100 al final, en cada uno de los rezagos. Bueno, aquí que vamos a tener, todas nuestras variables tienen un fuerte comportamiento autorregresivo. ¿Y cuál va a destacar? Vamos a ver primero el tipo de cambio, ¿sale? Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, de las exportaciones con el tipo de cambio? A ver, espérenme, déjenme ver las otras, ¿cómo están? La última. Ok. Bueno, entonces fíjense, aquí vamos a tener las exportaciones contra las exportaciones. ¿Qué pasa? Que las exportaciones en un primer momento, al segundo mes, van a reaccionar muy fuerte, ¿no? Eso, el 95% de cómo reaccionan las exportaciones va a ser explicada por ellas mismas. En función de las importaciones, y además, esta respuesta se va a mantener. Al término del 10º mes, solamente el 85% de la modificación en las exportaciones va a depender de ellas y el 10% del impacto en las exportaciones va a depender de nuestras importaciones. Y en menor medida el tipo de cambio. Es decir, esto lo que nos está sumando es cómo están impactando el resto de variables sobre nuestra variable principal. Ajá. Entonces, aquí básicamente pues está en la ecuación principal, que es la que estábamos manejando, las exportaciones tienen un gran poder de explicación, esencialmente una gran capacidad explicativa, al pasar del 100% en mi primer rezago al, no sé, 89% en mi quinto rezago. Esto también nos está diciendo esa capacidad explicativa. Ahora, si lo vemos respecto a las importaciones, pues también vemos que las importaciones tienen más influencia que el tipo de cambio, ¿no? ¿Por qué? Porque pesa 8% y esta 2.7%. Entonces, también nos está corroborando la dependencia de las importaciones en la estructura exportadora mexicana. ¿Sale? Y fíjense que en las importaciones, o sea, las exportaciones reaccionan por ellas mismas y además por lo que las otras le hacen. ¿Qué pasa con las importaciones? Las importaciones reaccionan con menor fuerza, ¿no? Las importaciones reaccionan al 59.26%, pero las exportaciones sí reaccionan en automático. Y inclusive noten ustedes importaciones con importaciones. O sea, no es la misma fuerza que exportaciones con exportaciones. Y tipo de cambio también reacciona bastante fuerte contra movimientos entre el mismo. Porque acuérdense que en estos modelos estamos explicando ambas cosas. Cómo te afecta el resto de las variables, pero también cómo te afectas tú mismo, ¿no? Cómo reacciona tu variable ante un cambio en tu misma variable. ¿Ok? Entonces, bueno, eso es lo que vamos a tener, chicos. Esto lo vamos a terminar de ver bien la siguiente semana, el lunes, para no perder el hilo con lo de causalidad de Granger. Y para hacer un pequeño forecast sobre el bar. ¿Listo? ¿Preguntas? ¿No? Ok, entonces lo dejamos hasta aquí.
Este tipo de modelos se usa muchísimo en política monetaria, en comercio, en temas así, en donde estén